Hola de nuevo. Ya estamos de regreso. Trataré de activarles la grabación de video. Me espero hasta que conecten la mayoría. Y ya les activo. Perfecto. 13. Participantes. Profe, ¿puede silenciar el micrófono de todos? Por supuesto que sí. Permítame un segundo. Listo. Todos en silencio. Profe, ¿me puede dar permiso para grabar, por favor? Sí, claro. ¿Cuál es su nombre? Michelle. Michelle. Sí. Déjame ver, Michelle. ¿Está? ¿Listo? ¿Ya está? Sí, ya, gracias. ¿Ah? ¿Alguien más? Y también a mí, por favor. ¿Nombre? Miriam. Miriam Moisen. Moisen. Sí. Listo, ya está, Moisen. Muchas gracias. No, al contrario. Ya está. Admitimos. 18, creo que ya empezamos entonces. Ajá. Ya estamos. 19. Listo. Ok. Arrancamos. Nos quedamos en esta. Sí. Me voy a regresar tantitito nada más. En este punto, para los que acababan de entrar. ¿Sí? Con respecto a la energía de activación, ¿sí? Esta es como se vería la energía de activación, que es decir, es la diferencia entre la energía de los reactivos y la del complejo activado o el estado de transición que se genera para que pueda proceder la reacción. Cuando tenemos una reacción catalizada, que está en rojo, la energía de activación disminuye, no importa si es endotérmica o exotérmica,
Se ve modificada esa energía de activación. Y cuando tenemos un catalizador negativo o inhibidor, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que justamente va a aumentar la energía de activación. La verde es sin catalizador, es la reacción normal, como la conocemos. La moradita es con un catalizador negativo, es decir, un inhibidor. Y la blanca sería con catalizador positivo. Y ahí se observa que justamente esa barrera energética disminuye considerablemente y al disminuir la energía de activación se va a acelerar la reacción. Eso lo tenemos que hacer en un ejercicio y lo vamos a... fíjense, les voy a dejar ese ejercicio también para que se calcule cómo cambia la constante cuando cambia la energía de activación. Un catalizador no puede llevar a cabo reacciones termodinámicamente imposibles y la constante de equilibrio no se afecta por la presencia de catalizadores. El calor de una reacción catalizada es exactamente el mismo de una reacción no catalizada. Se respeta la termodinámica. Y aquí es donde estábamos analizando que justamente la conversión siempre será la misma. La conversión de equilibrio siempre será la misma con o sin catalizador. Lo único que se ve afectado es el tiempo en el que se lleva a cabo esa conversión. Ya habíamos visto que por aquí para un tiempo t, sin catalizador se alcanza una conversión baja, mientras que con catalizador tenemos conversiones altas. ¿Sí? El equilibrio dicta justamente la máxima conversión posible y con respecto a la temperatura se ve que a una temperatura menor se alcanza una conversión menor que en una catalizada. El efecto del catalizador sobre el equilibrio, justamente podemos modificar nada más las constantes, ¿sí? Altera los valores de las constantes a partir de la energía de activación que está modificando. Y aquí nos quedamos justamente en los estudios efectuados sobre un catalizador para conocer sus propiedades. Cuando nosotros sintetizamos algún catalizador, ¿sí? Lleva un procedimiento que ahorita vamos a ver también cómo se preparan normalmente los catalizadores. Debemos de determinarle sus propiedades térmicas, propiedades texturales, propiedades estructurales y propiedades ácido-base para saber de qué tipo es el catalizador y cómo es con respecto a la temperatura, cómo es con respecto a su textura, con respecto a su área superficial y demás propiedades. Vamos a comenzar por las propiedades térmicas. ¿Por qué nos interesan las propiedades térmicas? Bueno, pues porque debe de tener una estabilidad térmica a modo tal que a las condiciones de reacción no se nos degrade, ¿sí? ¿Esto cómo lo vamos a saber? Bueno, hay un análisis que se llama TGA, que es Thermogravimetric Analysis en inglés, y eso nos va a decir que es un análisis termogravimétrico, como su nombre lo dice, con respecto a la temperatura. Hagan de cuenta que es un hornito con una balanza analítica muy precisa, donde colocamos cierta cantidad de nuestro catalizador y comenzamos a elevarle la temperatura. Ese análisis termogravimétrico lo que nos va a reportar es la pérdida de peso con respecto a la temperatura. Por lo general, cuando se sintetizan, llevan agua, ¿sí? O simplemente absorben agua del medio ambiente. Alrededor de los 100 grados se observan unas inflexiones en las curvas, ¿sí? Y eso se puede deber a agua absorbida. Un poquito más adelante de 100 grados podemos tener otro punto de inflexión y ese se va a deber a agua intersticial, es decir, agua que está dentro del catalizador. Y así vamos aumentando la temperatura hasta que llega un punto en el que vemos cómo se pierde masa. Muchas veces hay degradación del propio catalizador y se pierde en forma de gas.
Entonces, es lo que vamos a analizar. Con respecto a nuestra estequiometría que estábamos nosotros considerando, vemos las especies que son susceptibles a degradarse por efecto de la temperatura, obtenemos su peso molecular y calculamos la pérdida de masa que podrían generar en ciertos puntos de temperatura, y con eso podemos analizar bien nuestras propiedades térmicas de nuestro catalizador. Hay otro que es el DTA, que es un análisis termodiferencial, es decir, nosotros colocamos dentro de nuestra balancita, de nuestro hornito, como les había comentado, dos muestras. Una que ya conocemos bien su capacidad térmica y su CP, y la otra va a ser nuestro catalizador como tal. Nosotros, al proporcionarle una potencia, vamos a ver que justamente se ve reflejado en un aumento de temperatura. Nos generamos la potencia y se refleja por temperatura. Con nuestro CP podemos ir calculando esos cambios en nuestra muestra que ya conocemos. Pero llega un punto en el que nuestra muestra, nosotros le damos potencia, la otra muestra, por eso se llama diferencial, porque estamos comparando uno con otro, la otra muestra sí refleja un cambio en la temperatura y nuestro compuesto no. Es decir, está absorbiendo la energía. Cuando la absorbe, eso se puede deber a cambios estructurales, a cambios conformacionales, a la estructura química y empaquetamiento puede verse modificado, forma una nueva fase, o en su defecto, desprende energía y se ve un aumento en la temperatura sin que le hayamos puesto nada de potencia, y eso nos va a dar cambios con respecto a la estructura. Entonces, las propiedades térmicas las vamos a definir con dos ensayos muy simples. El TGA y el DTA, ¿no? DSC también se llama, ¿no? Differential Scanning Analysis. Y este es el TGA, un análisis termogravimétrico. Las propiedades texturales las vamos a obtener a partir de adsorciones. Me parece que ahorita están llevando lo que es su materia de fenómenos de superficie y están definiendo justamente cómo con las isotermas, tanto de Beth como de Langmuir, como de Temkin y muchas otras, pueden ustedes definir el área superficial de los sólidos adsorbentes. Entonces, con las propiedades texturales las vamos a obtener a partir de ensayos de adsorción. El más socorrido es nitrógeno. Podemos sacar nuestra área superficial a partir de unas ecuaciones que se llaman ecuaciones de Kelvin. Podemos obtener el diámetro y el volumen de los poros, ¿sí? Entonces ya con esto vamos a caracterizar sus propiedades texturales. Las propiedades texturales van a ser el área superficial, el diámetro de poro, volumen de poro, y eso es a partir de la absorción de una molécula bien conocida como es el nitrógeno. Las propiedades estructurales las vamos a obtener justamente a partir de la difracción de rayos X. A partir de los ensayos de rayos X, vamos a obtener un difractograma donde vamos a obtener la morfología de nuestro catalizador, ¿sí? Pero a nivel atómico, es decir, el tipo de empaquetamiento y la disposición espacial que tienen los átomos dentro de la celda unitaria de nuestro catalizador. Y por otro lado, vamos a ensayar también la microscopía electrónica para ver justamente la morfología como tal. La microscopía electrónica existen dos. Hay una que es la microscopía electrónica de barrido y la otra es la microscopía electrónica de transmisión. La de transmisión es un poquito más poderosa, nos permite llegar hasta resoluciones de un Armstrong, mientras que la electrónica de barrido nos permite hasta máximo como 10 Armstrongs máximo. Pero ya sufre aberraciones y demás, no es muy recomendable. Pero con esto vamos a obtener las propiedades estructurales, difracción de rayos X y microscopía electrónica, tanto de barrido como de transmisión. Las propiedades ácido-base, para saber qué tipo de sitios tenemos ácidos o básicos, la vamos a caracterizar con ensayos simples, como es la descomposición de un alcohol. Hay alcoholes que ya están muy bien estudiados, y con respecto a la descomposición de estos alcoholes vamos a obtener qué carácter tiene nuestro catalizador, si ácido o básico. La acidez total la vamos a obtener a partir de un ensayo que se llama TPD, que es una desorción termoprogramada de amoníaco. Es decir, nosotros cargamos nuestro catalizador
Le hacemos vacío, lo calentamos para que se desprenda todo lo que tiene y lo dejamos ahí listo, ¿no? Lo ponemos a temperatura normal y le agregamos amoníaco. Esta especie como tal, sabemos que el nitrógeno tiene un par de electrones por ahí, que son básicos básicamente, ¿sí? Y con esos van a llegar a los sitios ácidos y se van a pegar ahí. Acto seguido, hacemos rampas de temperatura y vemos cuánto amoníaco está liberando por cada impulso de temperatura. Y con eso podemos saber la acidez total. También hay otro ensayo de desorción termoprogramada, pero ahora con CO2. Y con el CO2 vamos a obtener la basicidad total de nuestro sólido. Otro ensayo es la absorción de la piridina. La piridina sabemos que es un heteroátomo también con un par de electrones libres. Y ahí sí vamos a saber la naturaleza de los sitios ácidos. ¿A qué se refiere con naturaleza de sitios ácidos? Bueno, si se tratan de sitios ácidos de Bronsted o sitios ácidos de Lewis. Yo creo que sí se acuerdan de la teoría de Lewis y de Bronsted para la acidez. No se contradicen, más bien se complementan. Para los que no se acuerden, les recuerdo. La de Bronsted dice que un ácido es un protón como tal. Y una base es un OH, así, tal cual. Y se limita justamente a una escala de 0 a 14. Y básicamente son en soluciones acuosas. Mientras que la teoría de Lewis nos habla de que un ácido es una especie capaz de aceptar un par de electrones que se complementa a la de Bronsted. ¿Sí? Porque el protón justamente puede aceptar un par de electrones. Y una base es una entidad capaz de donar un par de electrones, es decir, como un OH. Pero esto se extiende a compuestos orgánicos y hasta sólidos. Entonces, la absorción de la piridina nos va a dar la naturaleza de los sitios, si son de Bronsted o de Lewis. Y una titulación con bases y ácidos, ¿sí? Justamente es lo que nos va a dar la acidez total, y esta ya la saben, ya la conocen. Ahora, la síntesis de los catalizadores, vamos a ver nada más una revisión rapidísima de cómo se sintetizan, así a grosso modo. Los catalizadores pueden ser másicos o pueden ser soportados. Los másicos están constituidos únicamente por justamente la fase activa y puede ser como por ejemplo el níquel. El níquel es un catalizador, le llaman níquel Rani y es un níquel espumado. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues cuando tienen el metal en fundición, lo espuman y con eso se genera una alta superficie, una área superficial muy grande y nos sirve como catalizador, pero justamente es la fase activa solamente. Mallas de plata, así como lo oyen, una malla, un tejido de plata, también posee una gran área superficial y se puede utilizar como catalizador. Vanadatos de fósforo, nitruros de molibdeno, de tungsteno, de cobalto, o carburos, ¿sí? De molibdeno o de vanadio, esos son los másicos como tal. Estos son algunos ejemplos nada más. Los catalizadores soportados, que son los que hemos estado viendo, están constituidos por metales nobles retenidos en la superficie de un sólido de gran área superficial. Es decir, podríamos tener, un ejemplo sería el platino sobre mordenita, o puede ser bimetálico, como el platino renio sobre la mordenita, que es una arcilla, o incluso podríamos tener un bimetálico sobre una mezcla de soporte, platino renio, mordenita con alúmina, que esta le podría generar una acidez muy específica, o el platino sobre circonia. Las circonias, algún tipo de circonias suelen ser superácidos, les llaman, tienen unas acideces impresionantes. Los métodos de síntesis de los catalizadores básicamente son 3, así como tal, ¿sí? Precipitación, podemos hacer una activación de arcillas, que son zeolitas naturales, o hay otro que se llama método de sol-gel. Es decir, primero preparamos una solución con soles, que eso, el sol, para los que están llevando ahorita su asignatura de fenómenos de superficie, verán que los sistemas dispersos se clasifican con respecto a su tamaño de partícula,
Y eso sería una buena pregunta para sus profesores, para que sepan qué es un sol. Y como referencia pueden buscar sol de oro. Hay soluciones de oro y que son de colores, están muy padres. Un ejemplo de la preparación de una mordenita, ¿sí? ¿Cómo se activa una zeolita natural, es decir, una mordenita? Primero, la mordenita natural se lleva a molienda. Después de una molienda, como viene naturalmente con un sodio como contraión, se le hace un intercambio iónico con ácido clorhídrico o con ácido nítrico. Posteriormente, sigue una impregnación de platino, alguna solución precursora de platino. Ya que se impregnó con el platino y que ya se le colocaron los sitios ácidos, se lleva un secado a 125 grados y después a un calcinado a 350 grados para que tome la estructura correcta. Para una síntesis de circonio-tungsteno, lo que se hace es, por el método Sol-Gel, se mezcla propóxido de circonio a temperatura ambiente en atmósfera de nitrógeno, justamente es una atmósfera inerte para que no se oxide, se homogeniza por 2 horas, se lleva a una hidrólisis, justamente el medio básico, se agita por 1 hora, se da un añejamiento de 24 horas a 65 grados, después se seca por 16 horas a 110 grados, se incorpora tungsteno, ¿sí? Con MTA, en 13%, y después se lleva un secado por 16 horas a 110 grados. Ya una vez seco, se calcina a temperatura de 625 hasta 725 o a 825 grados centígrados por 4 horas en atmósfera de aire. Estas son básicamente las síntesis regulares, ¿no?, que se deben de hacer para obtener nuestros catalizadores. Para la explicación de lo que estábamos viendo hace ratito de las propiedades térmicas, aquí ya viene el TG, que de hecho es TGA, más que en español le ponen TG, ¿no? Pero es TGA en inglés, que es un análisis termogravimétrico. Este registra el cambio de peso de un catalizador en función de la temperatura. El análisis térmico diferencial, o DTA, indica los cambios estructurales sufridos por el catalizador en función de la temperatura. Estructurales, ¿eh? Estructurales. Este tiene que ver justamente con su tipo de empaquetamiento y su disposición espacial de los cristales. Las propiedades texturales justamente se determinan por absorción física de nitrógeno usando el método de Beth, y se define un área, un diámetro de poros y un volumen de poros. Absorción. Ahora sí vamos a ver de qué se trata la absorción. Bueno, la absorción es el fenómeno justamente por el cual las moléculas reactantes se adhieren a la superficie del sólido. Y la absorción puede ser física o puede ser química. Una fisisorción involucra justamente fuerzas del tipo de Van der Waals, son efectos electrostáticos, y los calores de absorción son similares al de condensación, o sea, realmente son bajos. Perdón. Mientras que la quimisorción forma enlaces de tipo químico, es decir, ya son enlaces propiamente dichos, entre la superficie del catalizador y los reactivos. Estas moléculas son mucho más reactivas que las fisisorbidas, porque justamente ya modificaron su estructura electrónica. El calor de absorción es comparable justamente a los calores de reacción. Un delta H de absorción de oxígeno en carbón, es decir, una oxidación, es de 330 kilojoules por mol. Y un delta H ya de combustión como tal del carbono es de 394 kilojoules por mol. Si ven, es realmente poca la diferencia que existe entre un calor de absorción y una combustión como tal. Como diferencias entre la fisisorción y la quimisorción, y la quimisorción. Las causas, pues aquí son fuerzas de Van der Waals, mientras que la quimisorción son enlaces químicos. Absorbentes, todos los sólidos son absorbentes. Para la quimisorción, solo algunos sólidos. Los adsorbatos, todos los gases y algunas moléculas son fisisorbidas. Para la quimisorción, algunos gases y especies que produzcan átomos o iones radicales.
La temperatura para la fisisorción siempre será baja, mientras que para la quimisorción son altas las temperaturas. Los calores de absorción, la fisisorción es bajo, anda por ahí alrededor de 10 kilojoules por mol y es exotérmico, mientras que para la quimisorción es alto, anda entre 80 y hasta 600 kilojoules por mol y también es un proceso exotérmico. La velocidad para la fisisorción es muy rápida, para la quimisorción depende de la temperatura. La energía de activación para una fisisorción es baja y para la quimisorción, pues generalmente alta. El cubrimiento de la superficie, para la fisisorción se pueden dar multicapas, para la quimisorción no, solo hay monocapas. Reversibilidad, la fisisorción puede ser reversible, es altamente reversible, y para la quimisorción a veces es irreversible, aunque a menudo lo es. La concentración justamente de un gas absorbido sobre una superficie lo expresamos en función de las ecuaciones de Freudisch o de Langmuir, y experimentalmente se sabe que la cantidad absorbida aumenta con la presión total. La cobertura en monocapa, ¿sí?, es lo que expresan tanto la ecuación de Freudisch como la ecuación de Langmuir. Esta es la presión con respecto a la concentración de agua, o sea, a la molécula absorbida. Vemos que en un principio es directamente proporcional, hay un punto de inflexión y llega hasta la formación de la monocapa. Existen varios tipos de isotermas de absorción, indican justamente el comportamiento que tiene la absorción a una temperatura constante. Es por eso que se llaman isotermas, ¿sí? Esta vemos que se forma una monocapa, aquí se forma una monocapa y después se sigue más moléculas absorbiendo. Aquí no hay la formación de una monocapa, pero sí hay una absorción constante. En esta tenemos una monocapa y después otra monocapa, es decir, una bicapa. Y esto que ven aquí es cuando yo absorbo, y después de que yo absorbo, que ya tengo saturado hasta la segunda capa, lo que hago es el proceso al revés. Comienzo a disminuir la presión, ¿sí? Y en principio debería de seguir la misma ruta, pero no. Aquí hay lazos de histéresis. Estos se llaman lazos de histéresis. Y esto nos da origen y nos da un indicio a los poros y cavidades con las que cuenta nuestro sólido. La isoterma de Langmuir, justamente este señor, tiene algunos postulados. Dice que la superficie proporciona un cierto número de posiciones para la absorción y todas son equivalentes. Esas son suposiciones porque sabemos que realmente no es cierto. Ya estuvimos viendo que hay vértices, hay aristas, hay escaloncitos que son muchísimo más susceptibles a absorber cosas que la planicie como la meseta como tal. Pero bueno, para esta suposición de Langmuir, esto funciona y funciona muy bien. Dice que todos los números de posiciones de absorción son equivalentes. Dice que solo se absorbe una molécula sobre cada posición. Y dice que su absorción es independiente de la ocupación de las posiciones vecinas. Las moléculas absorbidas no interaccionan entre sí. Sabemos que eso tampoco es cierto, pero bueno, para este proceso lo suponemos como cierto. Y es un proceso dinámico y se puede plantear como la especie A en fase gas más M, que es un sitio en la superficie, a partir de una constante de absorción, nos va a dar A absorbido en la superficie. Pero es un proceso reversible, por lo tanto, hay una K de disociación que nos va a dar otra vez la especie libre y el sitio libre. La Ka es la constante de velocidad para la absorción y la Kd es la constante de velocidad para el proceso de desorción. Entonces, para expresar el grado de extensión de la absorción, se introduce justamente el concepto de recubrimiento. Recubrimiento lo vamos a definir como teta, teniendo en cuenta que sobre cada posición solo se puede absorber una molécula. Es decir, esta teta nos va a indicar el grado de recubrimiento. ¿Y cómo lo vamos a definir? Como número de moléculas absorbidas entre número de posiciones de absorción. ¿Sí? El número total de posiciones de absorción lo vamos a definir como una N mayúscula.
¿Cómo lo podemos poner también? Número de posiciones ocupadas entre número de posiciones para la absorción, N. ¿Sí? N es el número total de posiciones para la absorción en la superficie, y en un instante T, cuando empezamos nosotros a absorber, se cumple que el número de posiciones de absorción ocupadas, esos son el número de posiciones ocupadas, no va a ser otra cosa más que teta por N. ¿Sí lo ven? Nos quedan 10 minutos, muchachos. Voy a tratar de avanzar lo más que se pueda. Si tienen dudas, ahorita nos quedamos un ratito más, o a ver cómo lo hacemos. Entonces, el número de posiciones de absorción ocupadas es N por teta, despejando de esta expresión. Y el número de posiciones de absorción libres, pues obviamente va a ser el número total de sitios menos las ocupadas. Y factorizando nos queda N por 1 menos teta. Y si consideramos una cinética de primer orden respecto a cada miembro, se obtiene que la velocidad de absorción es justamente proporcional al número de colisiones entre las moléculas de la fase gaseosa y las posiciones de absorción vacías, ya que solo se forma una monocapa. Entonces, la velocidad para el proceso de adsorción va a ser la constante de adsorción por la presión de A, que era nuestro gas que teníamos ahí, por los sitios libres. Y los sitios libres no es otra cosa más que N por 1 menos teta. La velocidad de desorción será entonces... Se me fue. La velocidad de desorción será proporcional al número de moléculas absorbidas. Y entonces, si vemos nuestra ecuación, la velocidad de desorción va a quedar definida por la constante de desorción por los reactivos, es decir, los sitios ocupados. Y las dos velocidades se igualan al llegar al equilibrio, de donde se obtiene, igualamos la anterior con esta que acabamos de obtener, ¿sí? Y una vez teniéndolas igualadas, hacemos el producto de aquí, y despejamos a N, y nos queda esta ecuación, la Ka por P menos Ka por P. Y si despejamos la fracción de recubrimiento, es decir, teta, despejándola de aquí, nos queda que teta no es otra cosa más que la constante de absorción por P entre la constante de desorción más constante de absorción por P. De aquí. ¿Hasta aquí vamos bien? Yo creo que sí, nos quedan 7 minutos. Dígame. No, sí, vamos bien. Perfecto. Entonces, definiendo la constante de equilibrio, como la K sobre la KD, esto ya lo sabemos que en una reversible esto se cumple, se obtiene la isoterma de Landmuir. Es decir, lo voy a multiplicar por 1 entre KD, entre 1 entre KD, es decir, por la unidad, multiplico ambos miembros, 1 entre KD sobre 1 entre KD es la unidad y aquí no se ve afectado. Mientras que aquí, ay, perdón. Gracias. La K entre la KD no es otra cosa más que la constante de absorción. La KD entre la KD es 1 y la Ka entre la KD es la constante de absorción. Y esta es la isoterma de Landmuir que ya ustedes conocen. Ahora, alternativamente, justamente esta expresión puede deducirse a partir del equilibrio entre productos, que son las posiciones ocupadas, y reactivos, que son posiciones libres, y moléculas en fase gas. Es decir, esta K la estoy despejando de esta anterior, y al despejarla, con respecto, estos son los sitios ocupados entre los sitios libres. Es decir, productos entre reactivos. Y experimentalmente, el grado de recubrimiento puede obtenerse por la relación entre el volumen de gas absorbido a la presión P y el volumen absorbido cuando la monocapa está saturada. Es decir, cubre totalmente la superficie. El grado de recubrimiento no va a ser otra cosa más que este volumen de gas absorbido entre el volumen de la monocapa, es decir, el volumen posible. O sea, era que las moléculas que se absorbieron entre el total de sitios que tenía para absorberse, el volumen de las moléculas absorbidas entre el volumen disponible.
Y aquí es donde tenemos que teta es igual a 1 cuando se logra la monocapa con respecto a la presión. En función de la presión se tiene que a presiones igual a 0, pues el grado de recubrimiento es 0. A presiones bajas, ¿sí? Cuando la presión es baja, ¿sí? Teta va a ser producto nada más de K por P. Y a presiones altas, el grado de recubrimiento va a llegar a 1. Nos quedan 4 minutos. La isoterma de Langmuir puede justamente linearizarse para comprobar más fácilmente si el comportamiento experimental se ajusta a esta expresión. Sabiendo que esto, entre esto, es igual a la Kp, que fue la ecuación que encontramos, para empezar le sacamos el inverso, o sea, le damos la vuelta a la ecuación y lo multiplicamos por B de la monocapa y se obtiene. Lo volteamos, ¿sí? Multiplicándolo por B de la monocapa nos queda 1 entre B es igual a 1 entre K por B por P, que es esto, más 1 entre B de la monocapa, ¿sí? Es decir, en este punto yo puedo separar de aquí 1 entre P, ¿sí? Y representar 1 entre el volumen absorbido frente a 1 entre P, sería Y es igual a M por X más B. La ordenada al origen nos da el inverso del volumen de la monocapa y la pendiente nos representa 1 entre K por B de la monocapa, tal como se muestra en la siguiente figura. Esta sería una recta que nosotros obtendríamos. La pendiente nos va a dar el inverso de la constante de absorción por el volumen de la monocapa. Pero la ordenada al origen es lo más interesante, que nos da el inverso de la monocapa. Este valor inverso nos va a dar el volumen disponible en nuestro sólido, es decir, el volumen de la monocapa. Teniendo el volumen de la monocapa, yo lo sustituyo acá y puedo obtener la K, que es la constante de absorción. El efecto de la temperatura sobre el equilibrio, nos quedan 3 minutos. Híjole, voy a tratar de explicarles más o menos esto. Y sí nos quedaría todavía un poquito para llegar a la ecuación que nos interesa, que es el calor esotérico. Entonces, una vez deducido el modelo de la isoterma de Langmuir para la absorción de la monocapa, podemos discutir desde diferentes puntos de vista cuál es el efecto de la temperatura sobre dicho equilibrio. Dado que justamente el calor, el delta H de absorción, siempre será negativo, porque quedamos que era un exotérmico, era un calor exotérmico, según el principio de Le Chatelier, al aumentar la temperatura, el equilibrio se desplaza hacia los reactivos, disminuyendo el grado de recubrimiento. Y a niveles moleculares, significa que a medida que aumenta la temperatura, aumenta la movilidad de las moléculas absorbidas sobre la superficie de sólido, con lo cual aumenta la probabilidad de que escapen de esta superficie. También se puede razonar con la ecuación de Van Hoff, que nos da la variación de la constante de equilibrio con la temperatura, como es esto, la parcial del logaritmo natural de K con respecto a la temperatura a presión constante, no va a ser otra cosa más que el delta H estándar de reacción entre RT al cuadrado. Y en el caso de nuestra reacción, que es una absorción, la ecuación de Van Hoff se particulariza como este mismo término, pero ahora no es a presión constante, sino es a grado de recubrimiento constante. Va a ser igual al delta H de absorción sobre RT al cuadrado. Si como es habitual el delta H de absorción es negativo, al aumentar la temperatura la constante de equilibrio disminuye. Ahora, ¿cómo se puede determinar este delta H utilizando la isoterma de Langmuir? Pues muy fácil. Tomamos esta ecuación, la obtenemos en modo logarítmico neperiano, logaritmo natural de esta más logaritmo natural de esta, y va a ser igual al logaritmo natural de todo este cociente. Si mantenemos teta constante, ¿sí? Y variamos la temperatura, menos de 1 minuto. Yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar porque ya nos comió el tiempo. Ya casi acabamos con esto. Esto lo terminaríamos de ver el sábado, ¿sí? Sábado. Sí, pero Sí, porque ya no tarden que nos van a cortar. Ya no nos queda mucho tiempo. Entonces, estamos en contacto. Por favor, cualquier duda. Ahorita voy a subir esta presentación. La voy a subir de una vez, ¿sale? Para que le vayan echando un poquito.
Muchas gracias. Gracias. Y seguimos en contacto. Les subo también la actividad, ¿sale? Gracias. Bye, Sí, gracias. profe, adiós. Bye.